Mary II, reina de los mares. Majestad, nos sentiríamos muy honrados de que nos acompañarais en este estrado para proceder al bautizo de la nave. Bautizo a este barco con el nombre de Queen Mary II. Que Dios lo bendiga y a todos los que naveguen en él. El Queen Mary II, el más grande, el más potente, el más caro y el más desmesurado de todos los barcos que jamás hayan surcado los mares. 345 metros de eslora, 72 metros de altura, 150.000 toneladas de acero, 2.500 kilómetros de cables, 1.500 miembros de tripulación, 2.000 cuartos de baño, 1.310 camarotes para transportar a 2.500 pasajeros. Este prototipo de superpaquebote del siglo XXI destroza a todos sus predecesores por una simple cuestión: las cifras. Unas cifras que son el máximo argumento para su promoción. Desde el primer croquis, el Queen Mary II fue concebido como una leyenda. El barco, pensado para unir de forma regular Southampton y Nueva York, marca el inicio de una nueva concepción de las líneas marítimas transatlánticas. Todo empezó a partir de una línea igual que esta. Y esta línea representa la longitud o la eslora del barco, que está totalmente definida por la amplitud de la dársena de los muelles de Southampton. Porque no se puede construir un barco con una longitud mayor que la de ese espacio, que es también la de los muelles de Nueva York. El Queen Mary II es un buque transatlántico de pasajeros tradicional, con una forma tradicional, muy similar a la de una pirámide. Y esta altura es muy importante, porque tenemos que pasar por debajo del puente de Branzana-Narrows, y esa dimensión fue la que determinó, en definitiva, la altura del barco. Nueva York siempre ha sido el puerto de destino de los grandes buques de pasajeros que unen Europa y América. Es una tradición que tiene cerca de 170 años de antigüedad, inaugurada en 1840 por el Britannia, de Samuel Cunard. En estos tiempos, permitirse el lujo de hacer en 6 días lo que un avión hace en 6 horas supone un auténtico privilegio. La razón de ser de una travesía no es ahorrar tiempo. Desde hace unos 30 años, el Queen Elizabeth II era el último de los grandes transatlánticos que efectuaba la travesía. Era explotado por la muy británica Sociedad Cunard, que se había convertido en el armador histórico de estos grandes buques de pasajeros. Como signo de los tiempos, a final de los años 90, la compañía Cunard fue adquirida por la americana Carnival, líder mundial de los cruceros. Cunard se convirtió en el escaparate con clase de Carnival. Tras esta compra, el presidente de Carnival, Mickey Harrison, anunció inmediatamente la construcción de un nuevo transatlántico que con su desmesura superaría a todos los precedentes. Una concepción totalmente norteamericana del negocio. Se acabó la nostalgia. Lo que cuenta es el futuro. Cunard era una compañía que cuando la adquirimos tenía un pasado pero ningún futuro, por lo que fue una gran sorpresa que pasasen de no tener futuro a contar con este futuro increíble. La costumbre dicta que estos largos cruceros estén reservados a personas de avanzada edad o muy ricas, o las dos cosas. El gran desafío lanzado por Carnival es rebajar sensiblemente la media de edad de sus pasajeros. Su nuevo objetivo son los baby boomers, la generación nacida justo después de la Segunda Guerra Mundial, y sus hijos. Aunque las viudas ricas siguen siendo muy codiciadas. Una
vez dentro del navío, el pasajero se siente completamente seguro, con un personal que le mima y del que recibe una atención personalizada al máximo. Se disfruta aquí de una libertad total en un mundo cerrado que es una mezcla del vestíbulo de Gran Hotel y de las calles de Mónaco. Todo está perfectamente organizado, sin que se dé el más mínimo paso en falso. Esta noche en Southampton y dentro de 6 días en Nueva York. A 2.000 euros el billete, aquí se aplican todos los clichés para alimentar bien la leyenda. El mundo entero les mira. El pasaje puede empezar a divertirse. El transatlántico es bastante diferente al barco de cruceros, porque tiene una finalidad. Debe ir de un punto a otro y para hacerlo necesita la fuerza, la potencia y la forma que le permita hacer la travesía con un clima muy malo. En un barco de cruceros todo está mucho más apretujado y es mucho más voluminoso porque hay que maximizar el número de camarotes a bordo. El transatlántico es mucho más estilizado, más clásico, mucho más como la gente piensa que debe ser un barco. Y así parece lo que sin duda es para los turistas un barco mucho mejor. La primera presentación que nos hicieron fue para explicarnos las diferencias que hay entre un transatlántico y un barco de cruceros, algunas de las cuales nos resultaron bastante sorprendentes, puesto que llevamos construyendo barcos de cruceros desde hace muchos años. No nos habíamos fijado en qué significa realmente construir un transatlántico, y a partir de ahí el encargo se convirtió en una idea magnífica, aunque con un proceso de diseño muy difícil, ya que hasta cierto punto teníamos que tirar por la borda todo lo que habíamos aprendido construyendo cruceros y empezar a partir de cero. Mickey Harrison confió la construcción de su barco a un grupo de ingenieros franceses. Era la primera vez que un barco de la compañía Cunard se construía fuera de Gran Bretaña. Más de 80.000 planos y diseños salieron de los estudios y los despachos de los astilleros del Atlántico, en Saint-Nazaire. El objetivo, construir el Queen Mary II en un tiempo récord, 3 años, frente a los 6 del primer Queen Mary o del France. El Queen Mary II es un navío fuera de toda norma, de todo calibre, de toda escala. Su longitud equivale a 39 autobuses puestos en fila o a 3 campos de fútbol. En las bodegas del barco, las turbinas generan electricidad suficiente para iluminar una ciudad de 200.000 habitantes. El Queen Mary II es también el prototipo del transatlántico global. Financiación americana para una sociedad inglesa, construcción francesa, mano de obra internacional, motores ingleses construidos en Finlandia, y la lista no es ni mucho menos exhaustiva. No hay un solo resquicio para la improvisación, todo debe estar pensado hasta el último detalle. Este ha sido el proyecto más minuciosamente diseñado en el que he trabajado en toda mi vida. Creo que siempre que trabajas con un prototipo se presentan problemas y sorpresas, de los que no te das cuenta hasta que tienes toda la estructura física montada. Ahora puedes empezar a ver los espacios en su forma real, aunque el barco solo esté terminado en un 35%. Hay 2 niveles de asientos en casi 4 niveles de altura. El rasgo distintivo de los viejos transatlánticos está en el casco del barco y en su estructura, para que navegue bien con mar gruesa y pueda viajar a gran velocidad. Podemos ver que el interior del barco es en muchos aspectos muy moderno. No es anticuado, porque un planetario a bordo, por ejemplo, no va a resultar anticuado en absoluto. Hay muchos aspectos modernos en el barco, y yo creo que en gran parte es más moderno que tradicional, aunque sigue siendo un transatlántico típico. La verdad es que mi héroe de la infancia era Isambard Kingdom Brunel, que construyó 3 grandes barcos de vapor, el Great Western, el Great Britain y el Great Eastern. Aquí tenemos una sección del Queen Mary.
Y esta es la sección del Great Eastern de Brunel a la misma escala. El Great Eastern se terminó en 1858 y fue durante 50 años el barco más grande del mundo que incorporaba muchas características nuevas, como el doble fondo. Esta es la parte que llamamos doble fondo, que también tenemos en el Queen Mary 2. Ahora pediré al capitán Warwick que dirija la instalación de esta sección de la quilla. Muchas gracias por este honor. Y como me gusta dar órdenes, me siento muy feliz. Así que al conductor de la grúa le digo que como capitán, por favor instale la primera sección de mi nuevo barco. La ceremonia de colocación de la primera piedra marcó el verdadero inicio del ensamblaje del nuevo barco. En los 9 meses siguientes se colocarían 98 secciones más. El Queen Mary 2 es un barco construido como un kit. Colocamos la quilla del Queen Mary 2 el 4 de julio y para finales de febrero del año siguiente, 6 o 7 meses más tarde, se habían montado en el astillero 50.000 toneladas de piezas de acero soldadas entre sí, con lo que la estructura del barco quedaba completa. El montaje aún no ha terminado, pero hay señales de impaciencia. Así que mientras se espera para poder hacer una travesía en el Queen Mary 2, hay que conformarse con visitar el astillero. Ahora mismo en el mundo hay unos 300 buques de pasajeros navegando. Un tercio de esa flota tiene más de 25 años y se deberían retirar y renovar. Harán falta 22 meses de trabajo para la entrega del barco. Menos tiempo del empleado en su diseño, que llevó 2 años. Bien, el trabajo empieza aquí. A su derecha pueden ver por dónde entran las planchas y a la izquierda, al fondo, salen los paneles acabados, así que es una verdadera cadena de montaje. Este sistema de montaje en cadena ha permitido reducir significativamente la duración de la fabricación del barco y minimizar los costes. Así se rentabilizará más pronto. Antes los barcos se construían pieza a pieza, sobre un plano inclinado. Para el Queen Mary 2, los ingenieros adoptaron una técnica mucho más simple. Construyeron el barco mediante el ensamblaje de pequeños bloques de 500 a 600 toneladas. Exactamente como un juego de construcciones Lego, claro que mucho más pesado. Esos bloques, llenos de tubos, de soportes para los cables eléctricos o de ventiladores, se sueldan luego en el fondo de la bodega. Se podría decir que casi no quedaba más que añadir la pintura, las cortinas y la moqueta. Un elemento en el que trabajamos mucho fue la parte frontal del castillo de Proach, que se basa libremente en el Queen Mary original. Esta es la superestructura que mira a proa, que está compuesta por 3 niveles en semicírculo, cuyos radios van disminuyendo hacia arriba. Aquí en esta maqueta del Queen Mary pueden ver muy bien la superestructura delantera. Nosotros partimos del mismo concepto y lo reforzamos con placas de acero para obtener esta forma cilíndrica sorprendente, cuya construcción supuso un verdadero quebradero de cabeza para los trabajadores del astillero, aunque al final se consiguió construir con éxito. Un mecano gigante, un Lego desproporcionado. ¿Quiénes sino unos niños grandes podrían haber llevado a buen término esta construcción? Gary Ellis, antiguo marino, es el representante del armador a pie de obra, y aquí le vemos en compañía del arquitecto Stephen Payne. En una tormenta, el agua que vaya a caer sobre el castillo de proa se va a ir por los lados, protegiendo muy bien la fachada. Yo trabajo a diario con Stephen Payne, codo con codo, y entre los dos hacemos mucho trabajo de diseño y operativo, combinando nuestras experiencias para obtener lo mejor para el barco. ¿Te imaginas estar aquí, en cubierta, entrando en Manhattan? Este sitio se va a llenar de gente. Pero no en Panamá, porque es demasiado grande para el canal.
Ahí en la parte delantera pueden ver una estructura en forma de V. Es el rompeolas, que está preparado para enfrentarse a la ola del siglo, que podría ser de 30 metros de altura. Imagínense qué horror. Pero el barco está concebido para poder resistir su embate. ¿Qué pasaría si no tuviera ese rompeolas? Pues que esa ola se estrellaría contra las superestructuras y dañaría el barco. Pero este transatlántico está equipado con un rompeolas similar al que tenía el Normandí. Esa estructura se une a este enorme rompeolas. Saqué la idea del Normandí, que también se construyó en Saint-Lazare a principios de 1930. Pueden ver lo prominente que es el rompeolas y por las modestas pruebas que hemos hecho, hemos visto que cuando el agua llega hasta ahí arriba, cuando el mar está muy revuelto, el rompeolas ayuda eficazmente a dispersar la fuerza del agua y evita que dañen la superestructura de la parte frontal del barco. Ser marino es muy importante. La experiencia de un arquitecto naval es hipotética o teórica y generalmente es correcta, pero no hay nada mejor que contar con la experiencia de manejar realmente un barco. Sobre todo si es un transatlántico que navega por el Atlántico Norte. Yes, and that really is the last safe precaution. If you get A semejanza de su ilustre sucesor, el Queen Elizabeth II luce con orgullo la chimenea negra y roja que es el emblema de la calidad de la Cunard. Es el único transatlántico aún en servicio que ha servido de modelo al Queen Mary II. Esta es la maqueta del Queen Elizabeth II, con la chimenea y su muy característico deflector. Y pueden ver que nuestra chimenea del nuevo Queen Mary II tiene un deflector mucho más alto. Eso se debe a que en Nueva York tenemos que pasar por debajo del puente de Verrazano Narrows. El Queen Elizabeth II tiene un margen de 12 metros para pasar bajo el puente, y nosotros con nuestra chimenea solo tenemos 2 metros, que es el límite autorizado. Hemos conseguido esa altura optimizando la forma del deflector. Y cuando lo comparamos con el deflector del Queen Elizabeth II, podemos ver que el nuestro es mucho más alto, empujando el aire hacia arriba y haciendo que se mezcle con el humo, para que el humo se disperse antes de que pueda caer sobre la cubierta. Se ve cómo atrapa el aire y lo empuja hacia arriba. Funciona de maravilla. Sí, es cierto. En marzo de 2003, tras 9 meses de ensamblaje, el Queen Mary II efectuó su primera salida al río Loira, arrastrado por los remolcadores del puerto de Saint-Nazaire. Son apenas unos centenares de metros para llegar al muelle del astillero, en el que se realizaron todos los trabajos de acabado y de decoración. La propulsión del Queen Mary II es revolucionaria. Es el primer paquebote equipado con 2 motores fijos y 2 motores orientables a 360 grados. Estos 4 motores sirven al mismo tiempo para la propulsión y para la dirección del navío. Ya no se necesita ni timón ni remolcadores, puesto que todas las maniobras se hacen a motor. Pero como ocurre con todos los prototipos, se carece de referencias. En caso de que haya un fallo, no se sabe qué pasará.
Lo sorprendente es que cada uno de estos 4 motores pesa 350 toneladas, que es un peso superior al de un reactor jumbo. Estos motores eléctricos, alimentados por la energía generada por los motores diésel y las turbinas de gas, permiten al Queen Mary 2 navegar a velocidades de hasta 29 nudos y medio. La prueba destaca de verdad. Sí, es fantástica. Y ahora vamos a echar un vistazo a los motores. Stephen Payne y yo no estábamos de acuerdo con el diseño de la letra Q del nombre del barco. A mí me gustaba un diseño más moderno, pero se utilizó el diseño más tradicional, que ahora pienso que es mucho mejor. Este tipo de letra es el mismo del Queen Mary, ¿verdad? Sí. A 1000 kilómetros de los astilleros en el norte de Holanda, Henk Brandwijk ha construido una maqueta muy fiel del barco. Esta obra de arte original efectuará también la travesía, muy bien expuesta en uno de los 14 bares del barco. A diferencia de los astilleros que emplearon a 10.000 obreros, Henk ha trabajado totalmente solo. La construcción de esta maqueta le llevó casi tanto tiempo como la del barco verdadero, del que conoce hasta los más mínimos detalles. En cierto modo, el Queen Mary 2 es también su barco. La línea del transatlántico es el resultado de los estudios combinados de ingenieros, de financieros y del arquitecto. La inversión total representa una suma de 800 millones de dólares, que se debe amortizar en 5 años. Esto supone una presión enorme para el arquitecto. Pero el dinero es una cosa y el buen gusto es otra. Cuando llegó el momento de completar el trabajo, empezó la intervención del decorador de interiores. El interior aparece en cuanto atraviesas esa gran puerta de acero. La puerta de acero es la exterior que te protege del clima y de ahí entras a los espacios públicos, que son la totalidad del interior del barco. Desde la primera vez que nos contactó la compañía Cunard para trabajar en el Queen Mary 2, nos dijeron de forma muy categórica que se trataba de un transatlántico. Yo les pregunté si era un barco para hacer cruceros y me dijeron no, es un transatlántico y eso es lo principal. Luego el siguiente nombre que pronunciaron fue el del Queen Mary, ese era el nombre del proyecto, y puesto que era el punto de referencia nos pareció que lo más natural era ir a conocer el Queen Mary original. Cuando vas a ver el Queen Mary original en Long Beach, puedes ver la riqueza de materiales del barco. Utilizaron gran cantidad de maderas y la de los revestimientos era de tono oscuro. Era muy famoso por tener 8 tipos diferentes de maderas nobles de toda la Commonwealth. Fue uno de sus rasgos principales. Quisimos mantener el nivel de calidad en los materiales, pero aquel Queen Mary tenía maderas muy oscuras y pesadas. Y ahora la gente prefiere tonos más claros y brillantes. No queríamos copiar al Queen Mary original. Lo que teníamos que hacer era estudiarlo y ver qué era lo que tenía de bueno, cuáles eran las cosas que lo hicieron tan diferente en su tiempo y tratar de buscar unas características similares actualizándolas. Cuando se acabe el barco se podrá mirar hacia adelante a través del vestíbulo principal y mirando hacia popa se podrá ver a través de las puertas el comedor, con lo que tendremos una visión muy completa de los espacios públicos. Sin duda, esta sala es la más impresionante, o será la más impresionante del barco. Es más grande que el espacio equivalente del Queen Mary original. Desde el suelo hasta la bóveda que se alza encima de la parte central de la sala, hay una altura de casi 11 metros.
Hoy cerramos las puertas a las 2 para salir de aquí a las 3 como muy tarde. Recoged luego todas las mesas y dejad el comedor preparado para que nos podamos ir. ¿Está claro? Disfrutad de la comida. Creo que para ser un buen arquitecto naval tienes que tener pasión. Tienes que dejar a un lado la física y la ingeniería y hacer las cosas desde el corazón. Las leyes de la física están ahí, no las puedes cambiar, pero es la parte creativa en el diseño de la estructura y la forma del barco donde entra la pasión y el corazón. Para Andrew y su equipo de interioristas, la gran anchura del barco ha supuesto un gran desafío. Tiene una anchura de 40 metros frente a los 32 metros de un barco normal. El problema está en los niveles superiores, con esa estructura tan voluminosa, de modo que aunque perdiéramos camarotes, seguiríamos interfiriendo con la estructura. Es la primera vez que trabajamos en un transatlántico. Es el primer transatlántico que se ha construido desde hace 30 años. A los principales salones públicos les han dado una altura de techos muy grande y en los barcos tradicionalmente los techos son bajos. Así que nos ha resultado muy excitante poder trabajar con estos volúmenes. El gran vestíbulo es el primer lugar que verán normalmente los pasajeros cuando suban a bordo del Queen Mary 2. Hay un atrio que sube desde este nivel hasta la cubierta 7, que es el nivel del restaurante Lido, que tiene el suelo de vidrio. Una de las ideas en la que hemos trabajado mucho con Stephen Payne es la del pasillo central que atraviesa el barco. Es una buena solución para la circulación de los pasajeros, que les permite pasar de un espacio a otro, circulando siempre en el sentido de la marcha del navío. Una vez que tenemos un diseño, no se lo pasamos a nadie más. Cuando los diseñadores encuentran la idea adecuada, hacen la presentación del diseño, eligen la paleta de colores y presentan la idea visual completa. Luego, cuando el cliente da el visto bueno, hacen los planos detallados. Todo el trabajo lo hace el mismo equipo, aunque por supuesto después hay cambios debido a las limitaciones impuestas por la estructura, por el tiempo o por el presupuesto. Cuando se combina el grosor del casco, la maquinaria y la pérdida de volumen debida a la forma del barco, se puede calcular que un transatlántico tendrá un coste adicional de un 40%. Un transatlántico debe tener una silueta puntiaguda, y cuando se pasa de la forma de un barco de cruceros a la de un transatlántico clásico, se pierde un volumen enorme, un volumen que se podría haber rentabilizado con más camarotes. Cuando nos reunimos con los constructores, nos dijeron que en un transatlántico no podía haber camarotes con terraza. Nosotros les preguntamos si estaban locos.
porque hoy en día los pasajeros exigen camarotes con terraza, ya que es imposible que en un transatlántico no haya camarotes con terraza. Discutieron, pero accedieron a construir unos pocos, aunque al final ganamos nosotros y hay muchos camarotes con terraza. El diseño de un barco es un negocio que reúne a mucha gente para tomar decisiones. Hay mucha más gente a la que satisfacer cuando se construye un transatlántico. No se trata solo de satisfacer los gustos personales del armador. Este es un camarote estándar con terraza del Queen Mary 2. Tratamos de crear una impresión de ligereza y de amplitud. Esperamos conseguirlo mediante el uso de colores claros en las paredes. Las telas de los sofás son de tonos rojizos, para dar un poco de calidez y un toque de color. Y luego hemos puesto estas telas tan sofisticadas en los cabeceros para dar una idea de elegancia y opulencia. Antes de convertirse en habitaciones de lujo, los camarotes salen prefabricados de Suecia. Han llegado en un kit y solo hay que colocarlos unos encima de otros y revestirlos. Su tamaño es pequeño, porque los pasajeros no deben pasar en ellos más que el tiempo necesario, ya que un cliente que se queda en la cama no consume, hablando en términos financieros. Cuando enseñamos los planos a la gente, los camarotes les parecen minúsculos. Entonces les decimos que deben tener en cuenta el tamaño del barco, que cuando estén dentro del camarote les parecerá grande. Y la gente al final acaba por darse cuenta, lo cual es muy positivo. De hecho, hay veces en que alguien ha mirado el plano, ha sacado la regla, se ha dado cuenta de que se había equivocado de escala y ha visto que en realidad era 2 veces más grande. Hoy estábamos comentando que cuando vamos a los astilleros en Francia y vemos el barco en construcción, nos parece absolutamente colosal. Nos parece increíble que los planos en los que hemos estado trabajando durante 3 años y medio se hayan materializado de pronto ante nuestros ojos. El barco es algo concreto y tardas un tiempo en darte cuenta de la amplitud del proyecto. Entonces decidimos entregarnos a fondo porque esto solo nos ocurrirá una vez en la vida. El barco que tenemos ahora es igual en un 95% al primer plano que dibujé. Yo sabía que tenía que ser un transatlántico, y un transatlántico para mí es un barco con forma de pirámide y una chimenea en el centro. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8. Carry on. 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4. Inicialmente yo no me propuse construir el barco más grande del mundo, pero ha resultado así. Relax now and come out of the sun for a minute. Un nuevo elemento de la globalización presente a bordo. Desde Ámsterdam ha llegado la selección de las cerca de 5.000 obras de arte que adornan los espacios públicos y privados del barco. El consejero artístico Eric Hermida ha sido el encargado de presentar una elección de obras coherente y convincente. El armador Mickey Harrison le ha confiado un cómodo presupuesto de $5 millones. Con esas cantidades, el que decide es el armador, aunque el arte del consejero ha consistido en que aceptara sus propias decisiones. Cuando presentamos las obras, les enseñamos un montón de piezas y todo les pareció muy bonito. Pero a veces yo me preguntaba si de verdad querrían todo aquello en el barco. Cuando hicimos la tercera presentación me dijeron, ¿nosotros hemos elegido todo esto? Y yo les dije que sí, y que les había parecido soberbio. En eso consiste el arte de un buen consejero, en hacer que quien le ha contratado dé lo mejor de sí mismo, en conseguir que el barco tenga mejor gusto que los armadores. En el barco habrá algunos elementos británicos muy fuertes, pero también habrá unas zonas con obras más contemporáneas, procedentes de los Estados Unidos y del resto del mundo. En conjunto el barco es británico, pero habrá aspectos del navío que serán multiculturales.
Este será el elemento central del navío. Es para el vestíbulo principal. Será un relieve de placas de bronce de 7 metros por 7, una creación del artista escocés John McKenna. Está inspirado en una pieza que se encuentra a bordo del primer Queen Mary. Se darán cuenta de que no se trata de verdadero Art Deco y de que no está hecho en los años 20, pero tiene un pequeño parecido. Brandwake es también un artista. Su maqueta es fiel al original hasta en sus menores detalles. Será colocada detrás de la barra de uno de los bares del barco. Nadie la verá jamás entera. Pero a Hank le importa poco. Es una cuestión de orgullo. Incluso invisible debe existir. No se puede ver ni la parte de atrás ni el interior. A pesar de todo, el techo está abierto. Se puede ver la piscina, con las mismas baldosas coloreadas, el agua y la gente que nada. No se puede ver cuando te sientas en ese bar, pero a mí me encanta. Desde mi punto de vista es como una catedral gótica. También en las catedrales, en lo más alto, hay unas esculturas formidables que nadie ve nunca. Esto es igual. Bautizo este barco con el nombre de Queen Mary II. Que Dios lo bendiga y a todos los que naveguen en él. Les habla el capitán Warwick. Muchas gracias a todos por este honor. Cada uno se hace su propia imagen del barco, desde el piloto hasta los pasajeros, desde el ingeniero hasta la señora de la limpieza, desde las cubiertas superiores hasta la bodega. El solo hecho de mirar el barco hace que uno se apropie de él, dejando flotar libres la imaginación, la leyenda y los sueños. Softly, tiam, pam, diddly, 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 diddly. 1, 2, and 3, 4. 1 and 2 and 3, 4. Slow it down a little bit. Tiam, pam, 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 dee, da, ho. Ain't got that swing. Pero el Queen Mary II es también el barco de su capitán. Ronald Warwick ha seguido muy de cerca su construcción y su acabado. Cuando visité los astilleros justo antes de la entrega del barco, me sentí muy preocupado. No me podía creer que fuesen a entregarlo a tiempo. Hacia el final todo sucedió muy deprisa. De repente habían instalado los suelos o las paredes y entonces se podía empezar a ver la estructura interior del barco. El único que manda a bordo después de Dios no ha dejado nada al azar para la comodidad y la seguridad de todos. ¿Le parece que podrían abrir aquí una ventana? Una simple ventana que daría más iluminación. Sí. Habla con Xavier de instalar una ventana en el dormitorio del capitán. La Florida, unos meses antes de la entrada en servicio del barco. El capitán Warwick y sus oficiales han vuelto a la escuela. El manejo de un barco con una propulsión revolucionaria exige una formación adecuada. En el Star Center se han pasado muchas horas haciendo navegar al Queen Mary II en un simulador. La tecnología de los motores, la navegación sin timón y las dimensiones inusuales del navío exigen la integración de muchas novedades. Más aún debido a que el capitán es de la vieja escuela, la del antiguo timón. Pero no hay que dar la espalda a los tiempos que corren y Ronald Warwick aprobó brillantemente el examen.
Si los simuladores deciden que el barco no se maneja bien, no podemos ir a los astilleros y decirles que no se deja gobernar bien, porque en los simuladores todo es teórico, todo es matemático. Observamos las reacciones que el barco tiene a las diferentes condiciones y las comparamos con las condiciones de la vida real. Y si en los viajes de prueba viésemos que el barco no se puede dirigir muy bien, entonces la situación sería muy diferente. Las pruebas en el mar tienen lugar apenas 3 meses después de su botadura. Es una etapa obligada para todo nuevo navío destinado a una larga carrera en alta mar. El capitán ha tenido ocasión de forzar todos los sistemas al máximo de sus posibilidades. Era una apuesta arriesgada. 3 meses son poco tiempo para dar marcha atrás en caso de que haya problemas, sobre todo para un barco de este tamaño repleto de artefactos tecnológicos a la última, como este sistema GPS, que mediante un control automático de los motores evita al capitán tener que disponer del ancla. El menor fallo habría acarreado trabajos suplementarios y por consiguiente retrasos en la entrega. El pago de una multa de $1 millón diarios en caso de retrasos es acorde con la dimensión del barco. Era también el momento de poner a prueba los sistemas de seguridad y de evacuación, un ejercicio que realizarán en todas las travesías todos los miembros de la tripulación y del pasaje. Métanse el chaleco salvavidas por la cabeza y luego pasen la correa de seguridad por la espalda. Y si durante la travesía oyen la alarma de emergencia, se deben reunir en este punto. Este barco ha superado todas mis expectativas. Cuando puse las manos sobre los mandos por primera vez y me respondieron como yo quería, me sentí feliz de verdad. Aquí estoy a bordo del Queen Mary 2 y soy el jefe de los camareros. Hola, soy la ayudante del chef en el restaurante a bordo del Queen Mary 2. Soy Kevin de Irlanda y trabajo en el casino. No he tenido suerte en el casino y desde que subí al barco he perdido más de 1000 libras. En este casino no pierde nadie. No, en este barco no pierde nadie. Aquí se gana siempre. Esto se curva desde aquí, de modo que estas figuras serán una sorpresa cuando se rodee la columna. En la escalera que lleva al restaurante había que colocar algunas naturalezas muertas de aspecto delicioso para preparar el paladar de los comensales. Siempre me ha gustado pintar y pinto desde que tenía 14 años. Entonces no esperaba hacer este tipo de pintura. Pensaban que iba a hacer algo mucho más... pensaba que sería un auténtico artista. Me parecía que la pintura decorativa era una especie de arte menor. Y yo quería ser Picasso. Los platos llevarán un logo. Deberían ser como los del restaurante del Britannia, blancos con una franja dorada y quizás el logo del Queen Mary 2. Todo muy sencillo. Los pasajeros tienen el honor de comer en estos platos de porcelana procedentes de la fábrica inglesa de Wedgwood. La compañía Cunard solo quiere lo mejor de lo mejor. Pero el refinamiento, la elegancia y la pureza de líneas tienen un precio, lo cual no preocupa en absoluto al fabricante, que está al corriente de la cantidad de platos que se suelen romper a bordo. Creo que serviremos esto en el restaurante Britannia. Seguro que va a ser muy popular. Bien, también tenemos la pasta capellini, que va a ser un plato muy popular. La salsa es muy ligera. Pasta capellini con langostinos tigre a la parrilla, con espárragos verdes, hierbas y limón.
El lugar más estable del barco es el que tradicionalmente acoge las cocinas. Aquí se preparan las 17.000 comidas que se sirven cada día en los 6 restaurantes del Queen Mary 2. La organización es estricta, casi militar. No hay un segundo de respiro y se espera de todos los empleados una actitud muy profesional. Hay que ser profesional. Puede que tengas un mal día, pero el trabajo es lo primero y hay que mostrarse amable con los pasajeros. Hay que ser simpático y hay que saludarles y preguntarles si están teniendo un buen día. Tardé 2 meses en acostumbrarme a trabajar en el mar debido a las diferencias de horarios, al viaje y a trabajar 3 o 4 turnos diarios. También te tienes que acostumbrar a compartir el camarote y te tienes que adaptar a estar rodeada de compañeros todo el día. Hola. Como plato principal voy a tomar los langostinos con limón, por favor. Tenemos jornadas de muchas horas, pero te acostumbras. Es duro cuando atraviesas usos horarios y tienes que adelantar o retrasar el reloj. Te tienes que levantar más pronto o más tarde para el desayuno. Yo no me veo trabajando toda la vida en un barco, sino más bien en la costa. Probablemente montaré un negocio en alguna costa. Montaría un restaurante familiar en una zona de hoteles. Probablemente será en las Islas Caimán o en algún lugar parecido, pero diferente, exótico. Esta naturaleza muerta podría ser obra de un maestro holandés del siglo XVII. Sin embargo, su autor, Ian Kearney, recibió la consigna de ser bastante neutro, con el fin de no molestar al cliente que se va a sentar a la mesa. El puritanismo americano impone igualmente hacer retoques a las obras que hacen referencia al Art Deco, como cubrir un pecho que alguien desearía no ver. Es arte sin serlo. El arte del compromiso. El consejero artístico se encuentra dividido entre la obra y el entorno. Como nosotros buscamos la calidad, siempre tratamos de colocar lo mejor en el mejor lugar. Quiero que se incluyan ahí estas hojas y todo esto. Tendré que informar de ello. Nuestro objetivo no es dar ninguna lección de arte. El techo del jardín de invierno, por ejemplo, pretende dar una mayor intimidad a la habitación, cumpliendo un objetivo funcional sin dejar de ser una obra de arte, que lo es. Salvador Dalí. ¿Alguien ha oído hablar de Dalí? Sí, todos tenemos un cuadro suyo. Muchas gracias, pero este es un grabado firmado. Tenemos 700 cuadros y es una cuestión de suerte para quien está a bordo, porque entre los 2.500 pasajeros seguro que algunos se interesan por las subastas. El jardín de invierno es el centro de actividades durante los días de travesía. Ahí se hace de todo. Hoy se celebra una subasta de arte. Richard Furlong no carece de entusiasmo para seducir a su público para que cometa alguna locura. ¿5.000? ¿Alguien ofrece 5.500? ¿No? 5.000. Enhorabuena. Vamos a darle una ovación. ¿Podemos saber el número del postor? En la galería tenemos de todo. Es una galería de grandes maestros. Hay obras de Salvador Dalí, de Picasso, de Rembrandt, de Renoir. Tenemos una pintura original de Chagall de 1981 y es muy raro encontrar algo así en un barco porque la verdad es que ese cuadro debería estar colgado en un museo. He decidido dedicar esta próxima subasta, venda el cuadro o no, a la memoria de mi abuelo, que fue el director de la orquesta en la travesía inaugural del Queen Mary, en 1936. En mitad de la subasta siempre hay una pareja que está paseando de acá para allá con una copa de champán en la mano y que están charlando de lo suyo. Y entonces alguien les saluda desde lejos y ellos devuelven el saludo. Entonces, por diversión, golpeo con el mazo y digo, vendido el Picasso a aquel caballero, muchas gracias. Y cuando él me mira aterrado le digo que era una broma. ¿Nadie ofrece 15.500, seguro?
Bien, vendido, por 15.000. Muchas gracias, un aplauso para el caballero. Me siento muy unido a los cuadros durante una hora, pero en cuanto empieza la subasta y se venden, adiós. Dios salve a la reina, como decimos en Inglaterra. Pienso que el arte en los barcos se está convirtiendo rápidamente en una cuestión de prestigio. No creo que el arte sea lo que atrae a los pasajeros porque no saben que está ahí. Sacan los pasajes pensando en el precio, pensando en el destino, pero una vez que están en el barco se quedan sorprendidos porque no sabían que se iban a encontrar con todas esas obras de arte. El Queen Mary II es el barco más prestigioso del mundo y su presupuesto destinado al arte con la presencia de artistas de todo el mundo le ayuda a hacerlo más grandioso y especial. Lo que has dicho del arte también se puede aplicar a la arquitectura. La gente no se va de crucero porque el barco tenga una arquitectura interior fabulosa. No, la mayoría no, estoy de acuerdo. Pero una vez a bordo, se deberían sentir abrumados y fascinados. Deberían sentirse muy a gusto con lo que ven. Pero el arte necesita de la arquitectura. Y la arquitectura del arte. Porque este espacio vacío está muy bien, pero las estatuas le añaden mucho encanto. No sé, yo diría que son como la guinda del pastel. Bien. Suficiente, gracias. Yo soy de Jersey y he venido a este crucero porque vi el primer viaje del Queen Mary original. Soy Jonathan Harvey, de Gloucester, Massachusetts, y rindo homenaje a este gran arquitecto naval y al extraño y misterioso mar que nos ha reunido a todos. Te damos gracias, Dios, por proteger este barco y te rogamos que tu presencia acompañe a su majestad. Rogamos que le concedas la voluntad y la fuerza para dirigir nuestra nación en los años venideros. Y tal y como es nuestra tradición, terminaremos ahora el servicio cantando el himno del marinero, que es el número 11 del libro. Lo mundano forma parte del viaje. Por las noches, el barco se convierte en un gran teatro, en un lugar privilegiado para la diversión de las parejas, de las familias y de los solteros. El pasaje se crea sus recuerdos, se fabrica su propia historia, su propio viaje. No es fácil deshacerse de la imaginería anticuada de las fiestas de los cruceros. Looking good. Looking great, actually. Look forward, take 2 deep breaths this time. Aquí, mientras que en la vieja Europa están todavía en la cama, hará su aparición la moderna América. La cultura californiana del New Age hace su entrada a bordo. De ahora en adelante, lo que primará será el viaje interior. Buenas tardes. Soy Camela del Centro de Salud. ¿En qué le puedo ayudar? Soy masajista terapéutica y mi especialidad es el masaje oriental. Cuando hago un tratamiento recibo mucho, porque hay un intercambio de energía. Y a veces me siento superada, porque ocurre algo, porque la persona a la que estoy tratando se siente mejor.
y yo me siento rejuvenecida automáticamente. Por desgracia, en estos momentos, casi toda nuestra clientela pertenece a una élite que tiene mucho dinero. Iba a decir que son los ricos y famosos, pero poco a poco estamos ampliando nuestro campo de acción y estamos llegando al público en general. Muy pronto todo el mundo podrá decir, yo lo he hecho. Yo he tenido mucha suerte porque mi cuerpo se ha adaptado bien a la vida en el barco, al movimiento del barco en el agua. Pienso que en la vida lo importante no es el destino, sino el viaje. Disfrutar del proceso de llegar a donde hay que llegar, todos los días, en cada momento. La travesía a bordo del Queen Mary 2 es esencialmente un viaje virtual, un viaje interior en el que cada uno recrea su pequeño mundo personal. Es un viaje que se hace en la cabeza. Como manda el siglo XXI, el Queen Mary 2 es un barco para no fumadores. Aunque hay una excepción notable para los adictos al tabaco, la Churchill Room. En este salón encontramos a la familia Harvey. Los Harvey saben lo que quieren y tienen los medios para conseguirlo. Fumará el Montecristo cubano. El pasajero se ha convertido en un consumidor despierto, consciente. Muchas de las actividades de a bordo son de pago. El dinero que el pasajero invierte en el viaje debe haberle valido la pena, por lo que organiza su estancia en función de sus deseos y de su capacidad financiera. Todos los pasajeros van en el mismo barco, pero no todos hacen las mismas cosas. ¿Qué tal, señor? Es un buen cigarro, debería probarlo. Quizá lo haga algún día. Soy de Southampton, Inglaterra, y lo mismo que John, soy uno de los 20 maquinistas del Queen Mary 2. Soy el pastor, pero mis feligreses no son solo los pasajeros, sino también todos los miembros de la tripulación. Soy Caroline, y este es mi hermano. Me alegro de estar aquí con él y con mis padres. Hemos tenido la suerte de que nuestros hijos, que ya son adultos, disfruten viajando con nosotros y conociendo lugares exóticos. Sí, nuestros hijos sufren mucho teniendo que viajar con sus padres. Es terrible. Atravesando el Atlántico. Es horrible. ¿Se pueden imaginar lo duro que es para ellos? Cuando recorres una y otra vez la cubierta 7, rodeado de toda esa gente y pisando los suelos de madera de teca, te acuerdas de que estás en el mar. Das vueltas y más vueltas y ves las barandillas y las escalerillas, que son parecidas a las que había en el primer Queen Mary, en el France y en todos los demás transatlánticos. La verdad es que como estamos en un barco, no podemos ir a otra parte, pero hay muchas cosas que hacer. Cada uno puede hacer su vida y luego nos reunimos todos para comer. Ha sido estupendo estar con mi hermano. Cuando compartes habitación con alguien, compartes su espacio y ha sido muy agradable estar con él y conocernos más el uno al otro.
Para mí lo más importante es que estemos los cuatro juntos, porque cuando los hijos llegan a una determinada edad, ya no tienes oportunidad de hablar con ellos, de ver cuál es realmente su vida cotidiana, lo que les gusta o lo que no les gusta. Pero aquí tenemos la oportunidad de sentarnos juntos a comer y tomar una copa de vino y tener un verdadero diálogo. La familia Harvey, sí, son una gente muy amable. El señor Harvey está leyendo un libro sobre Lord Nelson. No sé cómo se ganan la vida. Yo no les hago demasiadas preguntas ni quiero husmear en sus vidas privadas, pero les pregunto qué tal día han tenido, si les ha gustado la comida y les digo que tienen buen aspecto. Me presenté como doncella y como camarera al mismo tiempo. Fui a la prueba sin preparar nada y en la primera entrevista me pidieron que les dijese 10 tipos de queso y sus países de procedencia, diferentes tipos de té y sus países de procedencia. Y cuando me entrevistaron para el trabajo de doncella me preguntaron cómo limpiaría un espejo y yo les dije que en África del Sur lo lavaríamos con alcohol disuelto en agua y papel de periódico. Creo que me gustaría tener mi propia cafetería o una casa de huéspedes o algo así. Algún día quiero ser mi propia jefa. Y entonces, cuando tenga mi propio negocio, puede que venga al Queen Mary 2 como pasajera. Y si vengo como pasajera, traeré mayordomo y ocuparé la suite principal. Yo jamás uso la expresión una buena relación calidad-precio. Las cosas me gustan o no me gustan, y si no me gustan no tienen valor para mí y no quiero pagar nada por ellas. La habitación parece excelente, el restaurante es bueno, pero no estamos recibiendo lo que esperaba. La relación calidad-precio es igual para todos, no solo para nosotros. Eso me resulta imposible de juzgar. ¿Pero hay buena relación calidad-precio? No lo sé. Mi experiencia personal es que nos acabará costando unos $60.000 en total. ¿Y hemos obtenido a cambio $60.000 de placer? Probablemente no. Creo que no. Pero la verdad es que si vas a hacer la travesía del Atlántico, la mejor forma de hacerla es en esta suite. Y hay que pagar por el privilegio de ocupar esta suite. Si yo me alojase en la suite real y hubiese algo caído en el suelo, no me pondría hecha una furia. Al fin y al cabo, todos somos humanos, todos cometemos errores. Y si hay algo en el suelo, pues me agacho y lo recojo. A lo mejor es porque hago este trabajo y pienso que algunas personas te miran por encima del hombro porque piensan que tu trabajo es miserable. Pero yo creo que todos somos personas, tanto ellos como yo. Queen Mary 2 se parece a una pirámide. Los pasajeros están instalados en la parte superior y cuando se va bajando hacia las bodegas se acerca uno a los rincones invisibles del barco. Y además hace calor. Ahí es donde se nota el rumor de la colmena. Ese mundo oculto está poblado por trabajadores de medio centenar de nacionalidades. El descenso hacia las bodegas se convierte en un viaje exótico. A los pasajeros como nosotros, que pagamos una cantidad enorme, nos deberían atender mejor en el tema de las diversiones. No tenemos que bajar el listón y aceptar la mediocridad, porque entonces nos quedaremos en nuestros camarotes. Pero eso no es una queja. También disfrutamos del bridge por las tardes. Nos encanta el bridge y también el casino. No somos unos buenos jugadores, pero nos entretiene mucho.
Para mí esto es como un festejo de 14 días con algo de descanso. Y estás exhausto. Nunca tomé una copa antes del mediodía. Lift your body. Nadie está verdaderamente solo en el Queen Mary 2. 2.500 pasajeros y 1.500 miembros de la tripulación se cruzan en el mismo universo confinado, aislados y condenados a coexistir al mismo tiempo. Queen Mary 2 no es un sueño, sino el espejo del mundo. Un mundo accesible con una variedad de gustos y de precios. Antes el viaje representaba una aventura en sí mismo, un riesgo asumido. Pero hoy en día el espíritu de los pioneros y de los inmigrantes ha desaparecido. Sin duda el pasajero de un transatlántico siempre desea evadirse, pero con lo que paga siente la necesidad de encontrar el ambiente tranquilizador de un hotel de lujo. No desea formar parte del decorado, sino crear su propio decorado. Bueno, hay que considerar que esto es un gran privilegio, porque si subes a las cubiertas superiores del barco, ves todos esos cuerpos apilados. Por favor. Sí, están todos hacinados, unos encima de otros, y es un panorama horrible, aunque hay una cubierta reservada a un cierto tipo de clientes. Pasajeros. Eso, pasajeros, y puedo subir y tumbarme al sol durante 2 o 3 horas, pero... Y luego nos damos un baño, cenamos y luego vamos al casino. Y ahí es donde empiezan los problemas. Hay 2 formas de ver este viaje. Puedes pensar que es un descanso tranquilo o, como me lo tomo yo, como una fiesta de 14 días. Cuando estoy a los mandos del barco no me parece demasiado grande. Pero cuando me dejo aquí los prismáticos y voy a la otra punta y me acuerdo de que me los he olvidado, entonces me doy cuenta de lo enorme que es. Poco importa el destino final. Lo importante es estar a bordo. Vivir el sueño de ser único, de estar en el centro de la historia. Estar en el barco. Ser el barco.